¿cómo están? Soy el pastor Lionel, el pastor principal aquí en la Iglesia de la Alianza en Emporium y quería darles la bienvenida y decirles que estamos muy contentos de poder saber que están de otro lado. Nos encantaría poder conocerlos y poder saber cómo orar por ustedes y ayudarlos a seguir caminando en Cristo. Queremos también decirles que hemos pasado como esta municipalidad a la fase verde. Entonces eso significa que la capacidad para que podamos reunirnos está hasta el 50%, que eso para nuestro santuario es bastante gente. Así queremos darles la bienvenida y decirles que los domingos a las 9:30 de la mañana estamos teniendo el culto de reunión donde todo es principalmente en inglés, pero por eso tenemos esto grabado especialmente en castellano. Pero para todos ustedes que quieran venir y sería un privilegio poder tenerlos en medio de nosotros. Tenemos la capacidad para traducir en simultáneo y varias personas disponibles para hacerlo. Nuestro deseo sería poder contar con ustedes, aunque sea empezar una comunicación. Y así quiero darles las gracias. Hay muchas personas que están orando por ustedes, que están queriendo que ustedes también puedan conocer más al Señor Jesús. Y vamos a seguir orando por ustedes en ese sentido. Al mismo tiempo quería decirles que la preparación para que podamos abrir las puertas no fue solamente el trabajo de una o dos personas, pero que fueron muchísimas personas las que siguen trabajando todavía, ajustando cosas, preparando las cosas para la alabanza, el sonido, la preparación y la limpieza del lugar. Cada vez que hay una reunión, todo se desinfecta, las áreas comunes son limpiadas con extremo cuidado. También hay alcohol en gel en diferentes lugares del lugar de reunión para que puedan usarlo. Y si están pensando cuál es el requisito con respecto de las máscaras, estamos siguiendo las recomendaciones de Pensilvania, lo que significa que eh, las máscaras no son requeridas, pero sí son sugeridas, pero nadie va a estar preguntando. Pero sabemos que si prefieres usar una, estás más que bienvenido, y si no puedes por razones, si eso sos asmático o realmente tus hijos hoy tiraron una pataleta porque no querían usarlo, está todo bien. El domingo pasado hemos abierto las puertas por primera vez después de bastante tiempo debido al coronavirus, y fue todo un momento muy especial para nosotros de poder vernos y alentarnos en persona, que es algo totalmente distinto de tener un contacto solamente virtual o por el teléfono o un mensaje de texto. Así que le damos la bienvenida hoy, y es nuestro deseo de que cuando abrimos la palabra y seguimos al Señor, que sus vidas sean bendecidas y que el Señor los acompañe. Así que queremos invitarlos a que oren con nosotros y que hoy abramos el tiempo del estudio de la palabra juntos, dedicando nuestros corazones. Así que oremos juntos. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias por tener este lugar de reunión, por poder tener también la capacidad de hacerlo de manera virtual. Señor, queremos pedirte que tu palabra llene nuestros corazones, que nos enseñes, Señor, a ver nuestra vida de acuerdo con tu perspectiva, con tus ojos, y que nuestro corazón continúe siendo transformado más y más a la imagen de Cristo. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos del entendimiento para poder seguirte, para poder eh, amarte cada día más, y pedimos, Señor, que tu palabra hoy sea el alimento que estamos necesitando. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este tiempo en la palabra de Dios, y estamos siguiendo la serie en los valores fundamentales. Y todo lo que estamos estudiando ahora tiene que ver con este concepto de que todo lo que somos, todo le pertenece a Dios y somos sus administradores. Y hoy quiero enfocarme
en cuando Dios te pide lo más preciado en tu vida. Hace un par de días mis suegros se llevaron mis hijos para su casa para poder pasar un día un par de días con ellos, y eso significaba que en casa con mi esposa teníamos finalmente un tiempo a solas, finalmente poder avanzar con algunos proyectos que no teníamos tiempo para poder hacer porque estamos jugando a los nenes, y la vida diaria, y teníamos tantas ideas y tantos deseos, y una de esas cosas era poder salir ah, a comer afuera juntos después de tanto tiempo de tiempos difíciles. Y el lunes estamos trabajando los dos en diferentes proyectos, y yo terminando unas reuniones tarde a la noche en la iglesia, y de repente mi esposa me llama, y cuando respondo me encuentro que está muy mal porque había pasado un accidente en casa. Cuando voy a casa veo que el vidrio de atrás de la van estaba hecho añicos, pedacitos por todos lados, y mientras estaba yendo a casa con el auto chiquitito, me di cuenta que uno de los frenos estaba haciendo ruido, así que en un santiamén nos quedamos sin ningún vehículo disponible para poder ir demasiado lejos. En ese momento me frustré mucho y me di cuenta que lo que yo quería hacer eran mis planes, y lo que pensé que era un regalo de Dios para poder hacer cierta cosa terminó siendo que Dios me estaba llamando a hacer otra cosa. A veces lo que pensamos que Dios va a hacer no es de la forma en que lo hace. Así que quiero llevarnos a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 13, y tal vez lo que Dios te pide no sean demasiadas cosas gigantes, tal vez sea una cosa muy, muy grande y tienes problemas para dárselo de vuelta a Dios, o tal vez son cosas pequeñas, pero quiero enfocarnos en este concepto que a veces tenemos un tiempo, es muy difícil dejarlo ir, ¿no es cierto? De devolvérselo al Señor. Y tenemos miedo de que si lo dejamos ir, nunca más va a volver, ¿no es cierto? Que no va a ser tan bueno como esperábamos. Pero Dios tiene formas de trabajar que son especiales, y quiero llevarnos a este concepto en Génesis capítulo 13. Y antes de leer la palabra, oremos juntos. Padre, te damos gracias por este día, te bendecimos, te adoramos, y queremos pedirte que tu palabra, Señor, nos hable de manera clara y precisa a nuestros corazones. Y que, Señor, tu Espíritu nos guíe, nos llene, y que podamos, Señor, encontrar al Señor Jesús, y que nos guíes a toda verdad. Señor, queremos pedirte que nuestros corazones sean transformados por tu poder. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ah, Génesis 13, versículo 14 al 17 dice esto. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Ya había pasado bastante tiempo desde la última promesa, que es en Génesis capítulo 12, y de repente Dios se le aparece de vuelta a Abraham y le hace la misma promesa. Y cuando le hace la misma promesa, uno puede sentir esa tensión, ¿no es cierto? La tensión que está sintiendo Abraham cuando no sabe qué pasó, pero ya me lo prometiste, y ahora ¿qué hacemos? Tal vez no parece demasiado grande para ti, pero hay otro pasaje en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ve cosas en mí que yo ni siquiera me imagino que son posibles. Y Abraham estaba en la misma. Dios veía que él iba a ser el padre de muchas naciones, pero no tenía ningún hijo. ¿Cómo puede ser? A veces Dios ve cosas en nosotros que nosotros ni siquiera vemos.
Entonces, ¿cuál es la realidad que voy a adoptar para mi vida? ¿Y qué cosa voy a creer? ¿Voy a creer am, que Dios me llamó a hacer eso que está diciendo? ¿O voy a solamente confiar en mis propias capacidades? Es una buena pregunta, porque a veces tenemos una percepción, algo lógico en nuestra cabeza, pero nuestro corazón no lo cree. Después de esto es en Génesis capítulo 15, dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer en Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo ni herencia la recibirá otro de mis criados, uno de mis criados? No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. La parte del versículo 1 dice que en esta versión dice, y muy grande será tu recompensa. En otras versiones eh, dice, y yo seré tu recompensa. Quiero que tengamos este concepto grabado en nuestro corazón, porque el deseo del Señor es que nuestra mayor recompensa y nuestro escudo sea el Señor, que Él sea lo más importante. Y a veces vamos y caminamos pensando que las promesas del Señor no se van a cumplir nunca o que tenemos que hacer algo en nuestra propia fuerza para poder alcanzarlo. Pero el Señor no solamente le recuerda por medio en una promesa que si puedes contar el polvo, así será tu descendencia, pero también le lleva a mirar otro día a contar las estrellas. No sé ustedes, pero yo me crié en una ciudad grande y cuando iba al jardín de la casa de mis padres para poder contar las estrellas, creo que llegaba a contar un máximo de 6 estrellas. Entonces cuando pensaba cuando era chico este pasaje y la promesa de Dios con las estrellas me parecía que era un chiste, porque yo puedo contar las estrellas, 1, 2, 3, 4, tal vez 5 allá, 6, no sé si la veo, pero varios años más tarde, ahora estoy viviendo en un lugar donde no hay problema de contaminación tanto en este lugar. Y si uno está en una noche clara o va a un lugar bastante alejado, uno puede ver hasta la Vía Láctea. Un día fuimos a un lugar especial donde se puede ver las estrellas con mucha claridad porque no hay ningún tipo de luz. Y era increíble. En ese momento, cuando vi esa franja de luz en el cielo, que es la Vía Láctea, empecé a pensar en este pasaje. Fue lo primero que me vino a la cabeza. No puedo contar las estrellas, es increíble el número de estrellas. ¿Cómo voy a hacer para contarlo? Y así es lo que el Señor dijo también de la promesa para Abraham. Pero entre la promesa de Dios y mi realidad hay un abismo a veces. Entonces, ¿por qué el Señor nos da esas promesas y nos lleva a estar trabajando en nosotros y quiere hacer algo en nosotros que nosotros ni siquiera vemos? Es porque el Señor está trabajando en nosotros, llevándonos a hacer lo que Él quiere que seamos. Y en este proceso Dios ya lo ve como hecho. Y cuando lo ve como hecho, me recuerda que cuando el Señor dice que somos una nación santa, es que nos ve por los ojos de Jesús. Y en esa tensión tiene que ver con quién me identifico, a quién le creo. Yo camino en mis propias fuerzas, con lo que me parece a mí, o por lo que Dios dice acerca de mí. Y en este tiempo, cuando estamos esperando, el intentar hacer realidad las promesas de Dios en mis propias fuerzas y habilidades,
solamente me lleva a tener más problemas. Entonces, si saltamos al capítulo 16 de Génesis, dice esto. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, entonces lo tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse mi esclava en tus manos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella con lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó a Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Es increíble que muchas veces hacemos lo mismo. Pensamos que este pasaje es irrisorio y una locura de lo que hizo Sarai, pero hacemos lo mismo. Sarai dijo, bueno, estamos esperando ya más de 10 años la promesa de Dios y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Tal vez la promesa de Dios va por medio de mi esclava, que no es un concepto raro de acuerdo a las costumbres de la época. En las costumbres de la época, el hecho de que una esclava le dé un hijo era casi como decir que es el hijo propio, porque eran considerados parte de su posesión. Hoy en día eso es aberrante y lo vemos muy mal, pero era la costumbre de la época. Y entonces Sarai estaba moviéndose con las claves de su cultura. Pero vemos que lo que Dios ve, Dios no se mueve de acuerdo a nuestra cultura. Dios no se mueve de acuerdo a lo que a nosotros nos parece correcto, de acuerdo a nuestro tiempo o a nuestra realidad personal, sino que Dios se mueve de acuerdo con sus principios. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer algo, pero no va a ser por medio de tus propias fuerzas o mis propias fuerzas e inteligencia, sino por su poder. Entonces cada vez que intento hacer las cosas por mis propias fuerzas y habilidades, solo creo más problemas. ¿Cuáles son las cosas ah, en que estás teniendo problemas? ¿Cuáles son las cosas que estuviste haciendo? ¿Qué cosas estuviste haciendo intentando forzar el plan de Dios o intentando forzar las cosas que Dios quería hacer y traerlas para hacer realidad por tus propias fuerzas? ¿Y cómo te fue? Ahora, esperar, el punto 3 que quiero traerte es esperar en santidad es parte del proceso formativo de Dios en nuestras vidas. Porque después cuando saltamos al capítulo 17, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti serán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Génesis 17, del 1 al 7. Es increíble que Dios se aparece de nuevo y confirma la promesa y da más detalles, pero Abraham ya tiene en mente esta idea de que ya tuvo un hijo con Agar y cuando Dios se aparece, se presenta, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. En el proceso de espera muchas veces nos desesperamos y empezamos a hacer cosas que no debemos o nos queremos dar por vencidos. Pero la clave, cuando Dios hace una promesa y mientras caminamos en esta vida, mientras esperamos por las promesas del Señor a ser cumplidas,
Nuestro llamado es esperar a caminar con el Señor en santidad, caminar en la presencia de Dios, estar junto con Él y sin olvidarnos, pero hacerlo siempre con Él y ser intachable. ¿Cuántas veces tienes ganas de tirar la toalla y darte por vencido? O de hacer lo que quieras mientras esperas. Ese no es el llamado. Dios está trabajando en nosotros para que mientras esperamos que nuestro carácter sea formado, que nuestra vida sea más y más como la de Jesús. Y eso tiene que ver con que esperemos en su poder, porque las promesas de Dios solamente pueden ser cumplidas por el poder de Dios, no por tus propias fuerzas. Porque no es un cuento de hadas en el que la frase principal es todo lo puedo en mí mismo, que lo puedo hacer yo mismo, o que lo voy a hacer tus sueños realidad por tus propias fuerzas, o creer en ti mismo. No tiene nada que ver con eso. Esos son todos los mensajes que el mundo nos está dando hoy y el mensaje de tenemos que traer el cambio por nuestras propias fuerzas, y eso nunca va a pasar. Porque cada vez que lo hacemos en mis propias fuerzas siempre traigo más problemas. Dios nos llama a esperar en santidad y vivir en santidad, tratando las cosas en donde Él nos pone de manera correcta. Y número 4, quiero traerte que Dios nunca llega tarde ni es olvidadizo. Él nunca llega tarde, aunque a nosotros nos parezca que es lo contrario. ¿Y cómo sabemos esto en la vida de Abraham? Es muy simple. Capítulo 22 nos encontramos con que Abraham, en el versículo 6, dice esto: Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina y amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche del ternero que estaba preparado, y mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, pausa, ¿quiénes son ellos? Los 3 hombres de Dios que se presentaron, que es la imagen de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Y ellos dijeron, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en la vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte a esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirte, yo no me he reído. Pero el Señor le replicó, sí te reíste. Qué momento, ¿no es cierto? De estar enfrente de Dios, estar hablando cara a cara, y que Dios te recuerde sus promesas casi 20 años o 30 años más tarde de cuando el Señor lo llamó, ¿no es cierto? Ya Abraham tenía 99 años, y entonces me pregunto cómo estará mi fe si tengo que esperar 20 años por una promesa. Abraham seguía creyendo, pero Sara ya se había dado por vencida. Muchas veces esperamos en las promesas de Dios, pero en nuestro corazón decimos, bueno, ya pasó. No hay forma de que Dios pueda hacer lo que prometió, o se le pasó el cuarto de hora. Pero Dios nos responde, hay algo imposible para Dios. Creo que muchas veces estamos esperando que Dios obre en nuestro propio tiempo, que Dios obre en nuestras propias ideas, en cuando las cosas van a suceder. Pero Dios trabaja en otro tiempo, que no es el nuestro, para completar las cosas para su gloria, no para la nuestra. Porque una vez cuando hacemos eso, nos damos cuenta que lo que Dios nos quiere dar como regalo, quiere que sea un regalo que sea de bendición,
Pero cuando el regalo que Dios nos da se transforma en nuestra posición más importante, empieza a ocupar el lugar de Dios. Dios ya no es nuestra posición más preciada, sino que es el regalo de Dios. Entonces, si Dios nos da un regalo y eso se transforma en nuestra razón de ser, en nuestra razón de vida, de repente el regalo de Dios se transformó en nuestro ídolo. Y Dios quiere asegurarse de que cuando nos bendice, que no hagamos de nuestras bendiciones un ídolo, sino que sea Dios el que sea el primero. Y a veces cuando Dios nos da lo que nos prometió, y a veces trabajamos tan duro para eso, y estamos disfrutando el regalo de Dios, a veces Dios nos pide lo que nos dio. Génesis 22, el 1 al 2 dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y vele a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Muy seguramente Abraham estaba en un momento muy difícil, no solamente porque Dios le pidió a su único hijo, pero todo lo que Dios le estaba pidiendo era totalmente contrario a lo que él conocía acerca de Dios. El pedido de Dios sonaba como cualquier otro, otro Dios con minúscula de los lugares a donde él se había criado. En este trayecto tiene que ir a estar con su hijo y poder estar en camino para ofrecerlo como este holocausto, y sigue adelante. Pero en el versículo 11 dice, en ese momento, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera me has negado a darme tu único hijo. Abraham alcanzó la vista y en el matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces cuando tomó el carnero y ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en el monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Entonces, en este momento es difícil leer este pasaje fuera del contexto en el que Dios lo puso. En ese contexto, la imagen que Dios estaba pintando es lo que Dios iba a hacer para nuestra salvación. Proveer una salvación para nuestra vida por medio de su único Hijo, porque nos amó tanto. Nos amó tanto que entregó a su único Hijo Jesucristo, que siendo inocente fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Dios proveyó el sacrificio. Dios proveyó lo que necesitábamos. El Señor ama bendecir a sus hijos, pero nos ama tanto que trabaja con nosotros purificándonos constantemente para que sus regalos no se transformen en nuestros ídolos. No solamente Dios está proveyendo el regalo que nosotros anhelamos y para tener una comunión directa con Dios y que Él sea el centro de nuestra vida, y también Dios nos regala muchas otras cosas y promesas que a veces las ponemos en el lugar incorrecto. Tal vez hoy te encuentras que has estado caminando sin Dios o intentando que Dios te bendiga para que tus sueños se formen realidad. Y es el momento en que te das cuenta que nuestros pecados han sido increíblemente grandes y nos han separado de Dios completamente. Y que todo lo que queríamos de Dios era como si fuese Papá Noel, que nos diesen los regalos que queríamos. Pero Dios no está buscando eso. Dios está buscando tu corazón, intentando que lo conozcas a Él como el dador de la vida
y que todo don perfecto viene de Él. Tal vez hoy es el día de salvación para ti y tu familia, para que digas, Señor, me arrepiento de buscar mi felicidad en mis propias fuerzas. Señor, me arrepiento de ignorarte todo el tiempo y reconozco que mis pecados pusieron una división entre vos y yo. Quiero pedirte que me perdones y acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Quiero vivir una vida nueva, en donde pueda disfrutar de tu presencia, que tú seas mi gran recompensa y que pueda disfrutar los regalos que vos me das de la manera correcta. Si es eso, ese es el llamado de Dios para ti. Quiero bendecirte y decirte que puedes repetir esas palabras con tus propias palabras y rendirte al Señor y empezar una nueva vida. Porque eso es lo que el Señor quiere, una nueva vida en nosotros. Donde no seamos consumidos por nuestros propios deseos que nos llevan a hacer cosas ilógicas, pero que seamos llamados a vivir una nueva vida, donde Él es el centro. Tal vez hayas ya vivido años siguiendo al Señor, pero de repente te has dado cuenta que has hecho que de los regalos de Dios y las promesas de Dios las has hecho el centro de tu vida. Tal vez haya sido tu familia, tal vez hayas orado por muchos años que Dios te dé un esposo y te dé hijos y de repente se han transformado en el centro de tu vida y todo recorre alrededor de lo que pasa en tu familia y Dios no tiene ni siquiera lugar. Hoy es tiempo también de que nos arrepintamos y que pongamos cada cosa en su lugar. Que nuestra familia esté al servicio de Dios y no lo contrario. Tal vez sea que hayas estado por muchos años esperando la promesa de Dios y ya te has dado por vencido. Y quieres decir, bueno, basta, ya no quiero más. No puedo seguir más a esta vida. No puedo seguir más siguiendo al Señor por expectativas y sueños que nunca se hagan realidad. Tal vez hoy es el momento en que te das cuenta que no puedes cumplir los sueños que Dios te dio en tus propias fuerzas y que tienes que traerlos, esos sueños y esos deseos, que tal vez puedes traerlos enteritos porque llegaste a lo que querías y Dios te está pidiendo de vuelta, como Dios le pidió a Isaac de vuelta, y tienes que entregarlo, o tal vez lo único que tienes para dar son tus sueños hechos pedazos, como como el parabrisas de atrás de mi van, hecho pedazos. Y todos tus sueños y deseos y planes que tenías se rompieron en pedacitos y eso es lo único que tienes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo? Tal vez es que estás queriendo vivir la vida de seguir al Señor Jesús, pero lo que el Señor dice acerca de ti no es lo que tú ves en ti mismo. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti vivir en santidad mientras esperas? Quiero pedirte que hoy hagas un tiempo especial con tu familia, con tu esposa, con tus amigos y que traigas a la presencia de Dios las cosas que se transformaron en tus ídolos, tus sueños que se hicieron realidad pero que se transformaron en tus ídolos, tus sueños que nunca se cumplieron y que estás esperando la promesa, que estás cansado. Tal vez entregar tu vida porque en el momento de la espera ya te diste por vencido, no estás esperando en santidad y has hecho cualquier cosa en el medio para darte satisfacción porque estabas totalmente desalentado por no ver las promesas de Dios cumplidas. Tal vez hay cosas que Dios te está pidiendo, que te estuvo pidiendo hace mucho tiempo y tienes una dificultad de dejarlo ir, de deshacerte de eso. Mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que te está pidiendo Dios? El mejor lugar es que vivas con los brazos abiertos, con las manos abiertas, decir, Señor, lo que tengo es tuyo. Y es el momento en que nosotros necesitamos decir, Señor, purifícame. Quiero cerrar con
un párrafo de un libro de un autor que se llama Rob Reimer, en el libro Calma en la tormenta, que lo traduje en la versión de la versión inglés, y dice aproximadamente esto: realmente creo que estamos al borde de un momento histórico en el reino, pero la iglesia debe estar lista para aprovechar la oportunidad que está enfrente nuestro, y debemos aceptar el trabajo de purificación que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Si quieres crecer en Dios y ver que Dios se glorifique en medio de nosotros, y poder aprovechar con plenitud esos regalos que Dios tiene para nosotros, tenemos que aceptar y dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas y que nos purifique más y más, para que nuestro corazón sea sin mancha y sin arrugas. Quiero orar por ti para terminar hoy. Gracias, Padre, por este tiempo juntos, y quiero pedirte que nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a poder trabajar con los conceptos en los que estás trabajando y llamándonos. Que tu llamado, Señor, sea claro acerca de qué es lo que nos estás pidiendo. Quiero pedirte, Señor, que traigas convicción de pecado, que traigas convicción a nuestras vidas acerca de nuestras desilusiones, de nuestras frustraciones, de nuestras expectativas, de nuestros sueños rotos o nuestros sueños que están fuera del lugar. Quiero pedirte, Señor, que nos guíes a toda verdad, y que en medio de esto que estamos, Señor, entregándote a ti y rindiéndolo a tu altar, que traigas una nueva vida, y que haya, Señor, esperanza y vida, y que podamos ver el cumplimiento de tus promesas, no en nuestra propia fuerza, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, manifestate en medio de nosotros, y que venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Señor, te amamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y que Él sea tu fortaleza, tu escudo y tu gran recompensa.